Muy buenas tardes, hoy estamos aquí en una edición más de Conversando en Libertad con Eli Feinsack, presidente del Partido Liberal Progresista, y Eduardo Brenes, su servidor, el vicepresidente, en un espacio más de reflexión desde una perspectiva liberal progresista que hemos querido traer para todas las personas que se conectan y que quieren escuchar acerca de la realidad nacional y desde una perspectiva liberal. Hoy estamos aquí con un invitado por primera vez y no sé, Eli, si tal vez querés presentarlo. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos y de verdad que es un placer contar con la presencia de mi amigo Víctor Umaña, profesor de INCAE. Víctor es el director del Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible de INCAE, una autoridad en estos temas. Víctor es candidato a doctor en Economía Política Internacional del Instituto Federal de Tecnología de Suiza y tiene una maestría en Economía y Derecho Internacional del World Trade Institute de la Universidad de Berna. Su investigación se concentra en la coherencia de las políticas públicas para el desarrollo sostenible, así como en la economía política del comercio internacional. Trabajó como especialista en comercio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y fue negociador de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. Como pueden ver, estamos aquí con toda una autoridad en estos temas comerciales y de competitividad, y de hecho, que es de lo que vamos a estar hablando hoy un poco, ¿verdad? Queremos tocar varios temas que son de la especialidad de Víctor, política agrícola, agropecuaria, comercio internacional, competitividad, por supuesto, y también Alianza del Pacífico. A mí, Eli, me gusta mucho que empecemos a tratar temas que tal vez, y hay que decirlo y reconocerlo, desde la perspectiva liberal le hemos andado a veces un poco largo. No tanto el tema de la competitividad o del comercio exterior, que son temas que normalmente abordamos muchísimo desde la perspectiva liberal, pero un tema que definitivamente los liberales nos hemos caracterizado por hablar mucho es del tema de la agricultura. Y creo que es un tema importantísimo en un país en donde la agricultura sigue siendo, a pesar de que ha disminuido en los últimos años, pero sigue siendo el que aporta en este momento es el segundo rubro que aporta más cantidad de empleo a nivel nacional. Y creo que no tocar un tema como esos es sencillamente obviar una parte muy importante del país. Y tal vez podemos empezar hablando, Víctor, hace pocos días escribías un artículo en La Nación, antitos de la elección, en donde hablabas sobre el tema de la Alianza del Pacífico y hablabas de la visión de los dos candidatos, decías de los dos Alvarados, ¿verdad? Hablabas. Y le entrabas a tocar un poco, a analizar un poco la perspectiva que ambos candidatos planteaban frente a la Alianza del Pacífico. A mí, antes que todo, me gustaría que empecemos por explicarle a la gente un poco qué es la Alianza para el Pacífico, qué es exactamente, en qué se diferencia, ¿es un tratado de libre comercio más o no lo es? ¿Es una unión aduanera o no lo es? O sea, que la gente entienda un poco, porque a veces hablamos de estos términos y damos por sentado que la gente sabe de qué estamos hablando y no tanto es así. Bueno, muchas gracias, Eduardo, Eli, por invitarme. Un placer estar acá con ustedes para discutir estos temas, bueno, que a mí me gustan mucho y espero que no les sean aburridos. A ver, la Alianza del Pacífico sí es un acuerdo comercial, pero es más que un acuerdo comercial. Uh-huh. Es lo que llaman un acuerdo de segunda generación, incluye temas que van más allá del comercio, incluye temas que tienen que ver con integración a nivel política, incluye temas relacionados con la libre movilidad de personas, factores de producción, capitales, uh-huh. Servicios, que son, digamos, todas las libertades que están incluidas hoy, por ejemplo, en la Unión Europea. Entonces, es un acuerdo bastante integral y que se fundamenta sobre la base de acuerdos existentes entre los países que la forman. Tal vez... O sea, eso quiere decir que los países que la forman ya tienen entre ellos... Tratados entre sí. Tratados entre sí, bilaterales. Correcto.
Tal vez sería interesante explicarle a la gente un poco como la taxonomía de los acuerdos comerciales, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países empezaron a firmar muchos acuerdos comerciales. Los primeros acuerdos que se firmaban estaban bajo la estructura de un acuerdo grande, sombrilla, que era el GATT, un acuerdo multilateral entre muchos países que tenía, o que tiene hoy, digamos, que ahora se llama la Organización Mundial del Comercio, tiene un principio básico que es la no discriminación, que quiere decir que lo que yo te ofrezca a vos, tengo que ofrecérselo a él y también. Y el otro principio ligado a ese es que una vez que el producto tuyo entra a mi mercado, tengo que darle el mismo tratamiento que le doy a los, no. A la nación más favorecida. No. El primero es la nación más favorecida. Eso quiere decir que lo que yo te doy a vos, se lo tengo que dar a Eli. Okay. Pero una vez que el producto entra, digamos que el producto de Eli entra a mi mercado, lo tengo que tratar igual que a la producción doméstica. Okay. Eso es trato nacional. Pero esos dos principios juntos son, digamos, el principio de no discriminación. Pero luego los países empiezan a tener tratados entre sí y eso contradice un poco el principio de no discriminación, porque para hacer un tratado de comercio entre dos países, por lo tanto estoy discriminando a un tercero. Claro. ¿Verdad? Entonces son acuerdos preferenciales de comercio y yo para eso debo discriminar. Entonces, bueno, hay una excepción en la OMC para eso. Por lo que les quiero decir, entonces uno tiene una sombrilla multilateral y después tener varios acuerdos que pueden ser bilaterales o regionales entre diferentes países de una misma región o entre países de una región y otro país más allá, o sea, ya de geometría muy distintas. Después de que la Unión Europea se empieza a formar, en muchos países en desarrollo se sigue ese modelo y empiezan a nacer los mercados comunes, que era En la época de la sustitución de importaciones. Correcto, entonces así nació el mercado común centroamericano, que nació casi al mismo tiempo que la integración europea, pero con otra mentalidad. Y ya después de los 90 que empezamos a firmar muchísimos más acuerdos comerciales entre diferentes países, pero no solo para integrarnos entre nosotros, sino integrarnos con el mundo. Entonces, ya para llegar de nuevo a la Alianza del Pacífico, Costa Rica hoy tiene acuerdos primero con 170 y pico de países que forman la OMC, y luego tiene acuerdos preferenciales de comercio con casi toda América, excepto el Mercosur, ¿verdad? Okay. Prácticamente cubrimos toda América, solo quitas el Mercosur, cubrimos todo el Caribe ya. La Comunidad Andina de Naciones no tenemos propiamente. Tenemos... O sea, no con la comunidad como tal. No con la comunidad. Pero sí con países. Exacto. Está Colombia, por ejemplo, ¿verdad? Perú. Y Perú. Chile también, bueno, Chile que se salió en el 76. Salió, exacto. Luego tenemos acuerdo con la Unión Europea, ¿verdad? Tenemos acuerdo con China, ahora con Corea. En fin, tenemos una gran cantidad de países. Entonces, bueno, la pregunta que sigue es, bueno, ¿por qué la Alianza del Pacífico? ¿Verdad? ¿Por qué complicar más la cosa, ahora, digamos? Nada más, un poquito para irnos un poquito antes de esa parte que querés seguir, yo quisiera así también que mencionáramos un poco que esta estrategia de acuerdos comerciales fue una estrategia que se empieza en los años 90, como vos lo explicabas, ¿verdad? Digamos ya más de una forma más profunda, y que nos sirvió muchísimo para mitigar los efectos de la crisis que habíamos caído en el año 78, o sea, después de la crisis mundial, de todo esto, que casualmente caímos en un default, que tuvimos una crisis muy grande como país, y que en esa época, como país, nosotros solo exportábamos 3 cositas, o sea, teníamos una exportación muy poco diversificada, ¿verdad? Así es, nosotros teníamos, primero, ni siquiera éramos socios del GATT en ese momento, ¿verdad? Teníamos una matriz productiva muy sencilla, productos agrícolas con poco valor agregado y lo que pues a la brava, ¿verdad? Porque tuvimos que hacerlo a la brava, el Banco Mundial y el Fondo Monetario nos inducen a una, primero, liberalización unilateral. Tuvimos que bajar los aranceles, que eran muy altos, bajarlos sin pedir nada a cambio, ¿verdad? Sin pedir nada a cambio, bajar los aranceles. Y eso pues motivó a decir, bueno, una vez que ahora tenemos aranceles bajos relativamente, empezamos a negociar con otros antes de que sea demasiado tarde para pedir algo a cambio. Y conseguir más mercados para los productos. Y eso se dio paralelo a un proceso de transformación productiva que hizo el país durante los años 80. A finales de los 80, o sea, una transformación productiva inducida, no nació por generación espontánea, se indujo esa transformación con base en la liberalización
del comercio, la apertura, pero se otorgaron incentivos muy específicos a ciertas industrias para que se generaran nuevos productos de exportación. Entonces, la negociación de acuerdos comerciales era, digamos, una de las patas de ese banco, Claro. ¿verdad? Para poder aprovechar esa producción incipiente que tenían. Creo que es importante poner las cosas en contexto, ¿verdad? Porque Costa Rica viene de este modelo de sustitución de importaciones, mercado común centroamericano, que era un modelo bastante restrictivo, ¿verdad? Caemos en la crisis de finales de los años 70 y básicamente esa crisis, con la patadita del Fondo Monetario Internacional, es la que nos obliga a replantear el modelo de desarrollo económico del país, ¿verdad? Entonces se opta por la promoción de las exportaciones, la promoción de la inversión extranjera, ¿verdad? Me parece a mí importante, ¿verdad? Porque yo creo que estamos llegando como país nuevamente a un punto donde el modelo de desarrollo está dando signos muy fuertes de agotamiento. Y yo quisiera pensar que no tenemos que volver a caer en una crisis para introducir las modificaciones necesarias, ¿verdad? Entonces, por eso hablo yo de la importancia de ponerlo en contexto. Vos hablabas en el artículo de que la Alianza del Pacífico se basa en las 4 libertades, ¿verdad? Libertad de tránsito de bienes o mercancías, servicios, personas y capitales, lo cual evidentemente lo hace más amplio que un tratado comercial. ¿Por qué no nos explicas para beneficio del público un poquito lo que esto implica? Bueno, el libre comercio de bienes y servicios es bastante claro ya, es lo que escribimos ahorita en el país. Los acuerdos comerciales que hemos firmado implican ese tipo de compromisos. Correcto. Lo que yo le vendo, lo exporto a un país, yo recibo productos del otro país. Muchos servicios están también liberalizados, o algunos servicios están liberalizados. Es un test más restrictivo hoy, ¿verdad? La parte de servicios. Y las otras dos, dependiendo con quién estemos hablando, pues el libre movimiento de personas es muy complicado. Es muy complicado. Sí, hay muchos resquemores sobre eso. Totalmente, también. O sea, los seres humanos no nos gustan la gente que es diferente. Cuando nos aportan tanto, ¿verdad? Porque hay países que hemos sido casualmente, que nos hemos nutrido de gente diferente. De eso podemos hablar en otro programa, pero el aporte de los migrantes en estos países ha sido esencial en nuestro fue esencial y lo sigue siendo hoy. Claro. Entonces, claro, cuando vos empezás a hablar de esos temas, la gente se empieza a poner nerviosa. Ahora, no es mañana, ¿verdad? Que es que vamos a hacer eso. Es un proceso hacia, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo muy claro, y es que la integración centroamericana va hacia eso también. Correcto. ¿Verdad? Pero, ¿verdad? Sí. Costa Rica ha sido el más reticente a continuar sobre la base de esos acuerdos en Centroamérica. O sea, Costa Rica siempre ha querido tener prioridad el libre comercio de bienes, algunos servicios y nada más. Claro. Víctor, vos hablabas en ese artículo también que una de las cosas que veías en las dos posiciones de los en aquel momento candidatos, que los distanciaba un poco, que al final después vimos que no se distanciaban tanto, eran bastante similares, pero vos mencionabas que uno de los temores, digamos en el caso de Carlos Alvarado, que sí es el presidente electo y que lo sigue teniendo, puesto que ha mantenido que no quiere ingresar, era el tema de las sensibilidades agrícolas, del sector agrícola, y vos mencionabas tres tipos de productos. Los grandes productos de exportación, tipo piña, tubérculos, todos esos. Mencionaba los productos de consumo local con poca competencia internacional, que son más que todo hortalizas frescas, ¿verdad? Okay. Y mencionabas también ya como último los productos de consumo local, pero con gran competencia internacional, que son muy protegidos. ¿Nos puedes hablar un poco de esos 3 tipos de productos y qué era lo que vos decías exactamente sobre esos 3 productos? Bueno, a ver, una cosa que no hemos mencionado es que cuando hay libre elección del comercio, hay perdedores y ganadores, ¿verdad? Entonces, cuando baja el arancel o baja la barrera que existía, el producto entra, pues el productor local obviamente ve disminuido el precio, ¿verdad? Y probablemente va a tener problemas de mercado. Entonces, por eso a la gente no le gusta
la liberalización cuando está del lado, cuando es del lado negativo, claro. que le tocan la bolsa. Y el consumidor, pues obviamente es el que debería ganar en estas cosas. Entonces, ya hablando de la agricultura, sí, efectivamente uno tiene que hacer el análisis y decir, bueno, estos grandes productos de exportación, lejos de perjudicarse, más bien podrían ganar más. Sí. Entonces, ellos no son un problema. Con ellos no... Esa parte de los piñeros... piña, café, banano, raíces y tubérculos... sí, ellos no se van a sentir el efecto. Al contrario, más bien podrían encontrar nuevos mercados. Beneficiarse, claro. ¿verdad? Entonces, ese pedazo de agricultura, que además es el más grande, ¿verdad? En términos de contribución al PIB, contribución a las exportaciones y contribución al empleo, más bien puede crecer. Sáquelos del problema. Eso ni se metan. Luego tenés otro grupo de... Sáquelos del problema, queriendo decir, déjelos dentro del tratado, ¿verdad? Porque... O digamos, de esta discusión. O sea, claro. Ellos no son un sector que se va a molestar por entrar. Al contrario. Exacto, más bien buscarían entrar. Exacto. Luego, tenés este otro grupo de productos que son productos de consumo local, producidos en Costa Rica, pero que por las características del producto no tienen competencia internacional. Son sobre todo productos muy frescos. Sí, que no vas a estar trayendo esos productos. No vas a traer una lechuga de Filipinas. De Perú, exacto. Por más barata que salga. Colombia probablemente no. Sí. O sea, tendría que haber grandes cambios tecnológicos en el transporte para que se pueda hacer. Entonces, esos tampoco, digamos, deberían ser parte de esta discusión, porque no, el tratado les pasa por encima. Y finalmente llegas a unos 5 o 6 productos que tradicionalmente han sido protegidos por diversas razones y que son hoy digamos son los sospechosos usuales, son los que se quejan de los que les da miedo, los que están en contra de mayor liberalización. Y estos son, a ver, ustedes me tienen que ayudar, está el arroz, la papa, está la cebolla, está los lácteos y las carnes, todos los lácteos, las carnes, carne de pollo, pollo y cerdo más que todo, relativamente bajo, y azúcar. Que de por sí el azúcar está fuera del entonces digamos, ya sacamos todo del universo, ya encontramos quiénes son los que podrían tener alguna, como le llaman en la jerga electoral, sensibilidad. Una sensibilidad. ¿Verdad? Entonces, o digamos una objeción. Entonces, azúcar. Chao, porque azúcar de por sí está excluida de todos los tratados. Sí, es uno de los... Después podemos hablar por qué, pero está excluida de todos los tratados. Entonces luego nos queda arroz. Arroz, aparentemente, en el caso de la Alianza del Pacífico, ellos me parece que no tienen mayor vela en el entierro. Tendría que revisar, pero me parece que ya pues están abiertos en algunos de los países con los que ya hay tratado, entonces yo creo que tampoco tendría mayor problema. Me parece que ellos, como dicen a nivel de negociaciones comerciales, objetan por razones sistémicas. Sí, toda la vida han objetado. Porque de por sí no les gusta. Luego tenés los lácteos, ahí los lácteos, ahí creo que en el artículo lo menciona. Ya la competencia en lácteos llegó. La tenés en Nicaragua. Sí. Y la tenés en San Ramón. Sí, lo vieron los mexicanos. Ya la vino y puso planta aquí. Ahora tienen un competidor importante de músculo aquí en Costa Rica. Así que me parece que... Y muchos de esos productos... muchos de esos productos, por los tratados previos que nosotros teníamos, no están ya en proceso de bajar esos aranceles. Así es. Entonces... Pero además son los productos que tienen enormes protecciones, en los que Costa Rica ha generado monopolios u oligopolios, que por supuesto ellos van a objetar ingresar en un tratado comercial que les obliga a abrir las fronteras y a recibir competencia, porque ellos están disfrutando de ese monopolio. Lo traigo a colación porque aquí tenemos un comentario de Erika Moss que nos dice, siempre hay ganadores y perdedores, el consumidor debería ganar siempre. Y yo he sostenido esa tesis a lo largo de muchos artículos en La Nación, en Facebook, etcétera, ¿verdad? De que estamos protegiendo sectores a un costo enorme y son bienes de la canasta básica, la mayoría o prácticamente todos ellos, ¿verdad? Entonces, yo alguna vez leí, y ahora no recuerdo la fuente, que la canasta básica está
inflada hasta en un 40% por culpa de todos estos aranceles de protección a estos 6 o 7 productos que mencionamos anteriormente. La gente que más paga, o sea, la gente a la que más afecta eso es a la gente más pobre del país. Bueno, y eso que vos decís, Eli, que te lo comentaba antes de este programa, lo estaba leyendo yo en el capítulo sobre agricultura del informe de la OCDE, para ingresar a la OCDE, que habla casualmente del estimado de apoyo al productor, que es como un índice de medición que ellos hacen de cuánto en un país de la OCDE se apoya o se subsidia, digamos, de alguna manera a un productor, y dice que Costa Rica tiene uno bastante bajo, de un 10.1, cuando la media es de un 17. Sin embargo, dice la OCDE que ese 10.1, un 97%, se lo llevan los arroceros. Se lo llevan o sea, que es lo que ellos llaman un apoyo al precio del mercado, es decir, subsidian el precio. Entonces, el que sale más afectado, dice la OCDE, es el consumidor. Sí, efectivamente. Gracias. Ese estudio de la OCDE nosotros construimos con algunos ustedes. estudios. Cuando vos comparás ese apoyo al productor que habla la OCDE, que básicamente significa que, digamos, de cada dólar o cada colón que se gana un productor por la venta de su producto, el número que te da la OCDE es, digamos, si es 90, quiere decir que 90 céntimos de ese colón se los ganó a través de la barrera o del mecanismo que el Estado hizo, y el resto se lo ganó el mercado. Entonces, en Costa Rica, ese número para arroz es superior al de la Unión Europea y al de Estados Unidos en arroz. Entonces, en términos proporcionales, nosotros protegemos más la actividad arrocera que Estados Unidos o que la misma Unión Europea, que muchas veces se habla. Yo he oído críticas de la gente, sobre todo gente más de izquierda, diciendo que nosotros deberíamos tener más protección porque estos países tienen protecciones muy altas. Entonces, lo cual es falso, ¿verdad? Cuando vos llegas y haces los números, te das cuenta que aquí protegemos más, en este caso particular el arroz, que Estados Unidos o la Unión Europea, con el agravante de que esa protección no se traduce en mejores condiciones ni para los productores y obviamente para los consumidores, y no se ha traducido en un aumento de la productividad. Sí. ¿Verdad? Entonces estás protegiendo un sector, en el caso del arroz, cuya productividad es la mitad de la productividad de Uruguay, por ejemplo. Para no decir que son muy poco eficientes, es decir, produciendo. Uruguay es muy eficiente. No, estoy hablando de aquí. Okay, que Uruguay produce más de 8 toneladas por hectárea, entonces Costa Rica no llega a 4 toneladas por hectárea. ¿Qué incentivo tienen si están tan protegidos? Porque sus ingresos no dependen de la productividad. Pero bueno, creo que nos desviamos del tema un toque. No, pero hablando un poquito de eso, también otro tema que me llamó muchísimo la atención, Víctor, es estos países que, por ejemplo, como el caso de Nueva Zelanda, que en los años 80 abrieron su mercado, quitaron todas las trabas arancelarias, y sobre todo en el sector agrícola, y que todo el mundo creía que iba a ser que iba a sacar a un montón de gente de la agricultura, y más bien los datos, no sé si conoces un poco de esa experiencia neozelandesa. Sí, bueno, Nueva Zelanda es un caso de estudio, efectivamente. Ellos lo que hicieron fue reformar su economía, reestructurarla, liberarla de muchísimas barreras que tenían para poder expresar verdaderamente la ventaja comparativa. Y la ventaja comparativa en Nueva Zelanda es casualmente la agricultura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno esperaría, digamos, uno como economista diría, bueno, uno esperaría que Costa Rica logre expresar su ventaja comparativa. La ventaja comparativa depende de tu productividad, que es una comparación de productividades. Claro. Y obviamente en algunos de estos productos, pues Costa Rica no tiene las condiciones, no tiene las ventajas comparativas, ¿verdad? Entonces, al protegerlas, lo que pasa es, estamos, lo que Eli describió acertadamente, estamos castigando al consumidor. Y al más pobre. Y al más pobre de los pobres, ¿verdad? Hay un estudio por ahí de un economista costarricense en el que él calcula la pérdida del bienestar del consumidor y lo monetiza, y para el quintil más pobre de la población, que son los que además están debajo de la línea de pobreza, por más del 20%, ¿verdad? Lo que ellos gastan en el sobreprecio del arroz equivale a 2.5 semanas de trabajo de ellos, o de ingresos. Entonces, él lo decía sarcásticamente, diciendo, bueno, estos pobres señores, 2 semanas y media al año están trabajando para los arroceros.
Y ahí viene... Perdón, y 2 semanas y media para el sobreprecio. Sí. Porque deben de trabajar otro par de semanas para pagar el arroz a precio normal. Y no solo eso, sino que también estamos hablando para qué tipo de arrocero, porque muchas veces nos venden el tema del proteccionismo aduciendo que es para proteger a los pequeños productores, pero hay datos y estudios muy claros que dicen que muchas veces estos subsidios van más al grande, al industrial grande. Claro, el estudio de Bernal Jiménez. Sí, correcto, pero es que es obvio porque son los que... el arancel y este tipo de instrumentos que se usan en Costa Rica son regresivos, entonces se distribuye proporcionalmente a la cantidad producida, entonces claro. Vos tenés a 6, 7 señores que producen el 80%, entonces claro. el subsidio, acuérdate que el arancel es un impuesto y un subsidio al mismo tiempo. Es un impuesto que recoge el fisco, y eso va a las arcas del fisco. Del Estado. Pero el arancel crea una brecha entre el precio internacional y el precio doméstico, y esa brecha es una renta que va directamente al productor. Y ellos además no tienen a veces que importar porque no producen lo suficiente para el mercado local. O sea, se convierten los mismos productores en importadores. Sí, bueno, claro. Y es que tiene lógica, ¿verdad? Ajá. Una lógica perversa, pero tiene lógica. Sí, claro. Entonces vos decís, ok, el arroz es importante para la seguridad alimentaria. ¿Okay? Todos estamos de acuerdo en eso. Que todos comemos arroz, ¿verdad? ¿Vos comes arroz? Sí, claro. ¿Verdad? Pero también comes pan, ¿verdad que sí? Sí, también. Bueno, se nota. Pero no. No, lo que se nota es el chifrijo. Exactamente. Pero no. Y con lo que bajas el chifrijo. Costa Rica debe tener más o menos 120 años de no producir un gran de trigo, ¿verdad? Todos los días comemos pan. Claro. Y nadie sale a pelear por la seguridad alimentaria del pan, güey. Porque está garantizadísima. Claro. Por el comercio. Claro. Y Víctor, nada más una curiosidad antes de que sigas. ¿El arroz, ha habido alguna crisis mundial en donde ha habido carestía de arroz? Que yo siempre he oído... No, vieras que sí. O sí. Sea, a ver, sí, no seamos felices. O sea, sí, claro que hay, porque el arroz es un mercado de excedentes. La mayoría de los países, los grandes consumidores de arroz, son productores de arroz. Y lo que exportan son lo que les sobra, digamos. Salvo Vietnam, que después de la reestructuración de la economía vietnamita, del Doi Moi, ellos abiertamente se vuelven una economía exportadora. Nos causaron un dolor de cabeza en café y ahora también son grandes productores de arroz. Salvo Vietnam, Estados Unidos, Uruguay, Argentina. Nomás son excedentes. Que son claramente exportadores de arroz de más excedentes. Entonces, y se comercializa solo el 5% de la producción mundial. Entonces, sí hay altas y bajas, sí ha habido problemas, y qué sé yo, pero la verdad es que, salvo Eli, que yo creo que es el más veterano aquí del grupo, salvo durante la crisis de los 80s, que hubo un racionamiento de muchos productos, pero yo creo que eso más inducido por nuestras propias tortas, claro. Yo creo que no ha habido realmente un problema de ese tipo, ¿verdad? Y ya para que haya, digamos, una cuestión así, una crisis así, en que no haya arroz en el mundo, es porque la cosa sí está bien complicada en todo lo demás. Sí. Entonces, bueno. Sí. Yo creo que, a ver, insisto, importante poner las cosas en contexto, ya que hablamos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria la produce tener canales de comercio abiertos con todos los países, o con la mayor cantidad de países posibles, para que podamos importar, exportar, etcétera, pero tener los canales listos, porque Dios libre, pero el día que venga el famoso terremoto que anda prediciendo Proti desde hace 20 años en Guanacaste, y perdamos la mitad de la producción arrocera del país, si no tenemos canales de comercio abiertos con otros países para poder importar lo que perdamos de producción local, ahí sí vamos a tener un problema de seguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, ese tema es bien importante, ponerle nombres y apellidos, ¿verdad? Entonces, la seguridad alimentaria es esa condición en que todos tenemos suficientes alimentos, correcto, ¿verdad? Para tener una vida plena y de alimentos inocuos. Entonces, tiene 3 dimensiones. La primera es disponibilidad. correcto. El producto tiene que existir de alguna forma. ¿Cuál es la forma usual? Bueno, producirlo. Pero si no tenés si no podemos producir trigo, lo importamos. De que hay que traerlo. Entonces, la disponibilidad tiene que ver con la producción doméstica o con el comercio. Entonces, es importantísimo lo que dice él. Luego, la otra pata del banco es la accesibilidad. Yo no gano nada con tener
todo el arroz del mundo, todo el trigo del mundo, sí es carísimo. Claro. ¿Verdad? Porque entonces las personas no lo pueden adquirir, están en inseguridad alimentaria. Claro. Y la tercera parte del banco es la que sea inocuo, un alimento sano. Sí. En el caso de los cereales, digamos, eso no es tan... Bueno, eso lo vimos. No están tan en riesgo, digamos, no es un producto fresco que se pueda poner malo rápidamente. Pero, entonces, cuando uno habla de seguridad alimentaria hay que ponerlo así. Y luego, la seguridad alimentaria, que es importante medir, no es la seguridad alimentaria nacional. O sea, yo no gano nada con decir que Costa Rica tiene seguridad alimentaria. A mí lo que me interesa es que las familias tengan seguridad alimentaria. Correcto. Sí, al final Porque volver a la persona. En el promedio podemos tener seguridad alimentaria, Claro. pero es que las familias tengan seguridad alimentaria. Y aquí entonces hablamos de incluso que hay familias de productores de arroz o de otros productos agrícolas que están en inseguridad alimentaria. Siendo productores ellos. Siendo productores, porque además vos no puedes comer solo arroz, ¿verdad? Sí. Entonces, y el sistema, como está hoy, es tan perverso que el mismo productor está en desventaja. Claro. Entonces, sus familias están en inseguridad alimentaria. Entonces, eso es lo que hay que resolver. Es una cuestión integral. Esto hay que abordarlo desde el punto de vista holístico. Desde el punto de vista social, ambiental, que no hemos hablado nada de lo ambiental, Sí, que no hemos es entrado. interesante también, y obviamente lo económico. Sí, que casualmente una de las cosas que decía el estudio de la OCDE es, también entrando un poquito al tema ambiental, es el tema de que uno de los grandes retos para Costa Rica es la vulnerabilidad ambiental para poder sostener su producción agrícola, ¿verdad? Y de cuánto estamos invirtiendo en temas de adaptabilidad y de todo esto para poder producir lo que nos vamos a comer en el futuro y poder tener los canales, como decía Eli. Y yo creo que un ejemplo de lo que Eli decía se vio ahora con este tema del aguacate, que nosotros hemos sido tan críticos. Un ejemplo negativo. Un ejemplo negativo, cuando se paró la traída de aguacates de México y de Guatemala por, a mi parecer, de una manera arbitraria de parte del gobierno actual, inmediatamente se tuvo que ir a buscar aguacate, la palta chilena y peruana, que por dicha teníamos tratados con ellos, no sé si estaba dentro del tratado, pero inmediatamente... Y sin embargo hubo un periodo de 2 o 3 meses donde no hubo prácticamente importación Claro, de aguacate, ¿verdad? Y entonces exactamente. el precio se fue al cielo y ha seguido creciendo, que es lo peor de todo, ¿verdad? ¿Han visto un meme que anda por ahí de una foto de unos aguacates a 6,000 pesos el kilo? Sí, sí. Entonces el man dice, lo saqué a 12 meses a tasa cero. Tasa cero, sí, sí, sí. Eso es lo que pasa cuando uno adopta políticas proteccionistas. Y ahora que hablamos de esto, vos mencionabas en el artículo otra cuestión que me llamó mucho la atención, que la mayoría de los productos agrícolas ya de por sí, incluso de los que están protegidos, ya de por sí están incluidos o en el TLC o en el tratado con Chile o tratado con Perú, y que de aquí al 2025 la mayoría van a tener aranceles bien bajos. Que utilizar eso como argumento para mantenerse afuera de la Alianza del Pacífico no tiene ningún sentido justamente por eso, ¿verdad? Pero lo otro que mencionas es que los productos agrícolas que han estado sujetos al comercio internacional han incrementado enormemente la productividad. Que si bien, ¿cómo eran las cifras? Bueno, esas cifras las tenías vos del estudio de la OCDE. Sí, la participación, bueno, tenía sobre las cifras sobre la participación de la agricultura en el PIB, que ha decaído del 95 al 2003, digamos de un 13,7% en el año 95 a un 5,6% en el 2013. Sí. Sin embargo, la participación de la agricultura en el empleo también ha caído del 21 al 12%. Y sin embargo, no nos hemos quedado sin alimentos. No, o sea, esto básicamente lo que nos está diciendo es que si bien la agricultura pierde importancia relativa dentro de la economía, seguimos produciendo lo suficiente para lo que necesitamos comer, incluyendo lo que importamos. Y otro dato interesante, las exportaciones agrícolas crecieron en este periodo entre el 95 al 2015 en un 5,6% anual, entre el 94 y el 2015. O sea, han seguido creciendo a pesar de que participa menos gente, pero hemos sido más productivos, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es un proceso normal, ¿verdad? Sí, claro. Uno ve en todos los países, la mayoría de los países, uno ve que la agricultura tiende a encogerse en términos relativos. La agricultura sigue creciendo en Costa Rica, para que otros sectores mucho más dinámicos. Sí. Claro. Ahora, la agricultura sigue siendo un empleador importante. Y yo creo que eso sí hay que ponerle atención. Digamos, si uno quiere aumentar la productividad de la agricultura, que es necesaria,
y forzosamente mucha de esta gente va a perder su empleo. Claro. Porque el aumento de la productividad implica nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí, que O sea, digamos, aquí el cambio no viene por el comercio exterior, sino viene el cambio tecnológico. Hay gente que va a perder su empleo, ¿verdad? Lo que pueden hacer 10 señores, pues con un machete o con lo que sea, y lo hace uno nada más con una máquina. Claro. Pero entonces, digamos, Costa Rica, cuando Costa Rica hace la primera transformación productiva grande, ahora a finales de los 80, le hicimos a la brava, ¿verdad? No le pedimos permiso a nadie. No lo planificamos tanto No también. la aplicaron porque, ¿verdad? No nos daban la plata para pagar la planilla, ¿verdad? Entonces hubo que hacerlo a la brava, y ahí lo hicimos probablemente muy mal, ¿verdad? Porque no teníamos un colchón, ¿verdad? Lo que llaman en inglés un safety net para estas personas. Entonces, digamos, fast forward ahora, ya sabemos, bueno, ya sabíamos que esto iba a pasar, porque el TLC lo firmamos hace más de 10 años ya. Increíble, ¿verdad? Sí, ya. Hace más de 10 años pasó el referéndum y todo. Y no hemos logrado superar la división. Pero no ha pasado nada. O sea, decime cuál es el programa específico del Ministerio de Agricultura para apoyar el cambio productivo en estos productos sensibles. Yo no lo conozco, y si los hay, pues pasan debajo del radar. Entonces, viene otra vez el ajuste a la brava. Sí. Entonces, ahora, la buena noticia de todo esto es que hoy somos más ricos que en los 80, o sea, en general es un país más rico, pese a este blip que tenemos de fiscal, somos un país más rico, somos más ricos en relación con la agricultura, o sea, la agricultura como sector se ha hecho más pequeña. Pero se diversificó más también. No, pero lo que quiero decir es que desde el punto de vista, el país como un todo podría apoyar fácilmente con programas bien hechos, que no sean regresivos, que sean de transformación productiva, que sean dirigidos, focalizados. Podemos ayudarle a la gente que verdaderamente lo va a necesitar. Sí, a los que van a salir. Bueno, por ejemplo, el caso neozelandés, Víctor. En el caso neozelandés yo vi que, por ejemplo, se pensaba que una gran cantidad de agricultores, o sea, se hablaba de 8,000 agricultores en aquel momento, en los años 80, en una población parecida a la de Costa Rica actual, que iban a salir. Al final salieron 800 agricultores. Pero una de las cosas que hicieron los neozelandeses fue que, por ejemplo, empezaron a incorporar al tema agrícola, el tema turístico, por ejemplo. Déjame ¿Sí? Pongámosle un poco de contexto, porque yo creo que el ejemplo neozelandés es importantísimo que la gente lo conozca. Y no es un tema del que se habla en Costa Rica, en la discusión pública, nadie habla de Nueva Zelanda y el tema agrícola. Contexto, primero. La economía neozelandesa depende y ha dependido históricamente mucho de la agricultura, ¿verdad? Y era una economía que subsidiaba muy fuertemente los productos, la producción agrícola. Principios y mediados de los años 80, con la crisis mundial, que también Costa Rica tuvo sus consecuencias severas, básicamente el Estado neozelandés quiebra y no puede seguir subsidiando la producción. Y así como en Costa Rica tuvimos que tomar decisiones muy difíciles, ¿verdad? Y un poco con una patadita en el trasero del Fondo Monetario Internacional, que básicamente vino y nos dijo, si ustedes quieren que los rescate, tienen que hacerme todas estas reformas. En Nueva Zelanda lo que tuvieron que hacer fue cortar prácticamente de la noche a la mañana todos los subsidios. Se temía que iba a ser una catástrofe social, esto que vos estás hablando. Y fue un gobierno de izquierda, digamos. Fue un gobierno de laborista. porque fue al que le tocó, pero no, a lo que digo yo es para que vean que no siempre... Sí. Pero se temía que iba a haber una catástrofe en Nueva Zelanda, ¿verdad? El único programa que sí crearon, ahora que estabas hablando vos de que 10 años después del TLC todavía no sabemos cuáles son las propuestas del MAG para ayudarle a los agricultores, el único programa que sí crearon en Nueva Zelanda fue un programa para darle un subsidio de supervivencia, digamos, en términos de hoy en día del siglo XXI, un salario mínimo vital a aquellas familias que tuvieran que verse obligadas a abandonar su finca o abandonar la producción agrícola. Y había otro programa, Eli, también de ayuda en cómo planificar financieramente, ser más productivos para los que sí se quedaban dentro del... bueno, eso sí, digamos que un poco el tema de incubación de negocios, ¿verdad? Pero básicamente de la noche a la mañana cortan los subsidios, excepto por este subsidio, que se lo terminan dando a 800 finqueros, que eran el 1% de la población agrícola del país.
1% no es mucho, pero 800 familias son 800 tragedias, ¿verdad? Y entonces, como te digo, crearon este programa de salario mínimo vital para ayudarles a ellas a reconvertirse, a buscar otra cosa, mientras tanto. Los demás agricultores tuvieron que adaptarse a la brava. Y hoy en día, por decir, la Cámara Neozelandesa de Agricultores promueve a nivel mundial la apertura, la reducción arancelaria. Ellos lo que dicen hoy, y mandan speakers a todo el mundo, y dicen, no nos imiten, porque no hay dos países que sean idénticos. Y las circunstancias en las que lo tuvo que hacer Nueva Zelanda no son las ideales. Ni las mismas para todos, ¿verdad? Pero dicen, nosotros los agricultores neozelandeses no queremos que el Estado se meta con nosotros. No queremos que nos subsidie. No queremos que tenga ningún poder para decirnos qué producir. Porque hace 35 años producíamos todos 4 o 5 cosas, ¿verdad? Leche y lana y no sé qué cosas más, ¿verdad? Y hoy en día producen varios miles de diferentes productos, diferentes versiones, diferentes envasados, diferentes empaquetados, valor agregado. Sí, ¿verdad? En el caso pero lo hacen porque se vieron obligados a competir. Y hoy en día la economía neozelandesa sigue siendo muy dependiente de la agricultura, pero es la agricultura más competitiva y más productiva del mundo. Además, perdón, nada más para agregar con eso de cómo diversificaron. Imagínate que en el tema de la leche, en Nueva Zelanda, en el año 86, se producían nada más 4 productos lácteos. Era lo que ellos exportaban. Sí. Y después de esta apertura que ellos tuvieron, esta liberalización, en este momento ellos tienen alrededor de 66 productos que exportan lácteos, o sea, ya con valor agregado. O sea, imagínate cómo más bien se especializaron y diversificaron montones, ¿verdad? Ahí para el caso neozelandés es interesante además de que, digamos, la transformación productiva en la agricultura se dio paralela a una transformación brutal del Estado neozelandés. Claro. Pero para bien, ¿verdad? Entonces, para facilitar los trámites. Entonces, hoy vos en Nueva Zelanda vos querés, te perdió la licencia y vas a una gasolinera y te la imprimen. Y te la imprimen ahí, o sea, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, claro, que es algo necesarísimo aquí, que obviamente es digno de otro programa, hablar de la transformación del Estado en sí mismo para facilitarle la vida a las personas. Bueno, ¿por qué no empezamos a hablar de eso con la competitividad? Y tal vez para que las autoridades que van a entrar a partir del 8 de mayo entiendan que la competitividad, por lo menos desde la perspectiva de lo que puede hacer el Estado, tiene que ver con estas cosas y no con crear nuevas oficinas, como dice el plan de gobierno del PAC, crear nuevas oficinas y nuevos ¿cómo le llaman? No son, bueno, programa para la promoción de la competitividad y sí. Eso no. Tal vez, ¿verdad? Antes de entrar a este tema y en un minuto muy breve, yo sí quiero dejar un mensaje muy personal y es, o sea, la agricultura es importante, no debemos dejar la conversa de la agricultura. Sí. Las elecciones nos demostraron que las zonas costeras y rurales están en una necesidad imperiosa. Casi no hablamos de agricultura. ¿Verdad? Hay una brecha enorme entre la costa y la rica, como yo le llamo. Y hoy por hoy, para muchísimos costarricenses entre 18 y 65 años, un empleo solo puede existir en agricultura. Hoy. Hay gente que no terminó la escuela o mucho menos el colegio. O sea, ¿qué puede hacer esta gente? Entonces, necesitamos alternativas viables para darle empleo a estas personas. Y aquí tal vez podamos diferir un poco de visión, pero yo sí creo, y por lo que he estudiado, la agricultura sufre de una falla de mercado que es el dilema del pionero, ¿verdad? Las innovaciones en agricultura son mucho más lentas, hay menos innovación, porque vos no puedes proteger tu propiedad intelectual en agricultura. Entonces vos haces todo el trabajo de descubrir que esta semillita produce una berry que la puedo exportar a Estados Unidos en esta ventana del mercado, entonces me averiguo cómo transportarla y las condiciones del empaque, y quién me puede financiar y quién me la compra en California entre el 15 de enero y el 18 de febrero, que es la ventana donde yo puedo entrar. Yo hago todo ese brete y me va bien, maravilloso. Inmediatamente te lo imitan. Pero me limitan, ¿verdad? Entonces, toda esa inversión que yo hice, digamos,
se pierde, se pierde entre comillas. Eso se me va bien. Y si me va mal, de hablar, que fue mal. Entonces, eso es lo que justifica una intervención de un tercero para descubrir lo que llaman algunos economistas lo que es descubrir la ventaja comparativa. O sea, hay una ventaja comparativa que ahí está latente, nosotros no sabemos, no la hemos descubierto porque descubrirla es caro y no tengo los incentivos para descubrirla. Entonces ahí se justifica ciertos programas, que fue lo que hizo CINDE a finales de los 80. Bueno, y eso que yo creo que no hay que ser tampoco dogmáticos, y yo creo que en eso nosotros, casualmente, si algo nos preciamos como liberales progresistas, es en tratar de ser pragmáticos. Yo no, por un principio no es, o sea, obviamente que uno tiende a la liberalización, a la apertura, pero también hay que ver las experiencias. Y eso es por investigación y desarrollo. Tenemos millones de colones invertidos en el FES. Sí. Que podrían, una partecita de eso, para no pedirles mucho, se podría transformar en ideas específicas para la agricultura. Déjame darte otra idea. Resulta que tenemos el 10% de las ganancias de los bancos para las cooperativas. Y como hemos descubierto en esta última semana, que se usan para hacer viajes a Turquía, a Brasil, a Israel y a México de vacaciones para los directivos de CONACOP, Infocop y todo lo demás. Ahí hay un montón de plata. O sea, solo lo que se sospecha que se dirigió mal, ya sea para créditos malos que no debieron haber dado, o viajes o consultorías que no debieron de haber, estamos hablando de 45 mil millones de colones. Pero si hablamos del 10% de las utilidades anuales de los bancos comerciales del Estado, es un montón de plata que podríamos utilizar para este tipo de cosas. En innovación y tecnología, que es lo que hacen casualmente los países grandes y mucho más efectivos en la producción agrícola, para invertir en investigación que les mejore. La investigación sirve, pero de verdad. Y ahí puede ser el mismo sector privado que se meta en esto. Claro. Las universidades. Las mismas universidades públicas que también aportan. Y además tenemos parqueados en el Ministerio de Agricultura 2,000 y pico funcionarios, en todo el sector agropecuario. 2,000 y pico funcionarios deberían estar en el campo, trabajando ahí. Claro. Y no ahí en las oficinas. Y no es culpa de ellos, repito. Además es gente valiosísima, que fue la gente que se preparó para la apertura comercial hace 30 años. Son funcionarios que deben estar en sus 50, 60 años. Y hemos estado perdiendo todo. Muchos ya van para afuera. Entonces debemos aprovecharlo hoy, pero bueno. El tema de competitividad, para ir entrando un poco, que creo que lo hemos tocado aleatoriamente también, contanos un poco, o sea, todo el mundo habla de competitividad. ¿Me dejas? Sí, antes de que cambiemos de tema, Sí. es necesario hacer un comercial, que se nos olvidó hacerlo al principio. Sí. Si notan que estamos hoy con un poco mejor señal y mejor iluminación, contamos hoy con la colaboración de nuestros amigos de Papalote Audiovisual, Daniel Jiménez, David, Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias. Si no me equivoqué. No, ok. Si notan problemitas de la señal, no es culpa de ellos, es culpa del Internet, que todavía vivimos en este mundo donde el Internet es asimétrico, ¿verdad? Entonces uno tiene 20 gigas de bajada, pero apenas 2 gigas de subida, ¿verdad? Así que algún día mejoraré el Internet de mi casa. Pero muchísimas gracias, muchachos. Papalote Audiovisual, búsquenlos cuando necesiten servicios de comunicación, tecnología, etcétera. Perfecto. Vamos con la competitividad. Sí. Que se habla mucho de competitividad, todo el mundo en todos los planes de gobierno ponen ya capítulos de competitividad y yo siento que se sabe poco realmente de qué es y se habla de una forma muy genérica. Tal vez no sé si querés centrarle un poco al tema. Bueno, mira, competitividad no es más que una medición de la productividad. Entonces, cuando uno habla de competitividad, y como decimos nosotros, el conjunto de políticas, instituciones y factores que determinan la productividad de un país. Eso se mide en un modelo que desarrolló el Foro Económico Mundial hace más de 30 años, que lo han venido refinando varios economistas, entre ellos Michael Porter, Jeffrey Sachs, y ahora está, se me olvidó el nombre, este economista catalán, que es súper fanático del Barcelona. Sí, Bueno, y se llama algo así como Jordi, pero sí. más, ¿no? Más. Bueno, búsquenlo, los que no están viendo de apellido más. un Google, y además es famoso porque usa
unos sacos muy estrafalarios. Sí. Y es como el tesorero honorario del Barça. Del Barça. Y bueno, ese modelo tiene 12 pilares, ¿verdad? Y básicamente lo que mide es pues, los factores básicos que una economía, digamos, debería tener para ser más productiva. O sea, ¿qué es lo que determina la productividad de una economía? Entonces, uno se va primero a lo más elemental, que son las instituciones, las reglas del juego. Entonces, ahí medimos más o menos 21 variables que tienen que ver con la confianza en los políticos, la confianza en los gobernantes, el costo del crimen y la violencia, la percepción del desperdicio en el uso de los fondos públicos, como este que acabamos de, que él dio el ejemplo de las cooperativas. Resolución en tribunales y esas cosas. Sí, el Poder Judicial, la confianza en el Poder Judicial, ¿verdad? Las instituciones, lo que en general en Costa Rica hemos creído que es el trapito de Miguel. ¿Ya lo encontraste? Pero es que ahora estoy confundido, ya no me acuerdo si es Andreu Mascoyel o Javier Sala y Martín. Ese, Javier Sala. Sí. Él es ahora el economista jefe. Sí. Entonces... bueno, lo que mide la parte institucional. Y las instituciones, ¿verdad? Eso es... uno de los componentes de que se miden. Es el pilar número 1. El número 1. Luego te vas al entorno macro, ¿verdad? Obviamente. Sí, la parte... no puedes tener una empresa exitosa en un desorden macroeconómico. Bueno, ese es el talón de Aquiles en este momento, ¿no? Sí. Luego tenés todo el tema de infraestructura de transporte. Lo que básicamente para poder... sí. ¿Verdad? Tienes que moverte. Mover los productos, las personas. Luego, salud y educación básica. Después te vas a los mercados. Mercado de bienes, mercado laboral y el mercado financiero. Mercado de bienes y servicios, no solo de mercado de bienes y servicios, mercado laboral y mercado financiero. Y después te vas a otros componentes que tienen que ver con la adaptación a la tecnología. En inglés le llaman technological readiness, no sé cómo será la traducción literal al español. Luego hablas de la sofisticación de los negocios. Y ahí tiene que ver, digamos, qué tipo de negocios se desarrollan en tu país, si son cuestiones muy básicas de materias primas o si no son cosas mucho más elaboradas, más complejas, ¿verdad? Y finalmente el grado de innovación de la economía. Y la innovación se mide no solo de la forma tradicional, que es, digamos, en la generación de patentes, sino ahí medís, por ejemplo, número de ingenieros, número de científicos, la relación entre las universidades y el sector privado y la calidad de las universidades. Eso lo medimos a través de 2 instrumentos. Una encuesta de opinión que le hacemos a los ejecutivos de las empresas. Nosotros se la hacemos a más o menos 800 ejecutivos en 7 países de América Latina, en nosotros en CAE. Y esa encuesta nos ayuda a llenar más o menos el 60% del índice, el 60-70% del índice, que es una parte de percepción, porque lo que andamos buscando es casualmente eso, claro, dónde le aprieta el zapato al sector privado. Y el otro porcentaje, el otro 30%, son datos duros. Por ejemplo, en fuentes oficiales. Oficiales, pero internacionales. O sea, han sido validadas por un tercero. Sí. ¿Verdad? No nos vamos a la fuente nacional. Nos vamos a la fuente internacional que valida las fuentes nacionales. Eso para transparencia y asegurarnos. Pero entonces, casi que competitividad es todo. Bueno, no, es lo que, de acuerdo con el modelo económico, son los determinantes de la productividad. Claro. ¿Verdad? Porque ¿qué andas buscando? Productividad. ¿Y por qué la productividad es importante? Bueno, por la razón número 1, que es la más obvia, es la productividad determina tu ingreso. ¿Qué tan productivo sos? Eso determina tu ingreso. Luego, los ingresos acumulados de todos, pues es el capital que... Bueno, es el PIB del país, digamos, ¿verdad? Y 3, y que quizás es otro pilar muy importante, es que la productividad determina la tasa de retorno de las inversiones. Entonces un inversionista se fija en estas cosas, que no parezca, los inversionistas se fijan en estas cosas y es un determinante de la inversión, porque prevén
que entre más competitiva sea una economía, su capital va a tener un retorno mayor. ¿Y cómo hemos estado en los rankings en los últimos años en Costa Rica? ¿No hemos estado mal, Bueno, sí? O a ver, esto es como, esa pregunta, no te me enojes, es como cuando uno le preguntan cómo le fue a la CL en el ranking de la FIFA. Ajá. Porque entonces aparecemos de repente en el lugar 20 y somos buenísimos. Claro. Pero hay que ver los componentes. Exacto, hay que ver tu posición en el ranking y tu calificación absoluta. Ok. Claro. Okay. Entonces, si vos medís la calificación absoluta de Costa Rica, lo que ves, o si la graficas, lo que ves es una línea recta. O sea, Costa Rica no mejora en calificación absoluta, es muy plana la curva. Si lo ves en términos de ranking, Costa Rica sube, baja. En el último informe que salió en septiembre del año pasado, subimos 7 puestos. Y nos convertimos en la segunda economía más competitiva de América Latina por arte de magia, digamos, porque lo que subimos en competitividad en la calificación fue 1/10 de punto. Claro. La calificación va de 0 a 7. Costa Rica pasó de 4.3 a 4.4, de 4.4 a 4.5. Sí. Pero eso no sirvió para subir 7 puntos. ¿Por qué? Porque probablemente alguien cayó. Bajaron mucho más. Claro. Sí, y cualquiera diría que eso nos pone felices porque somos la segunda. Bueno, yo llegué a presentar esto al Consejo de Gobierno y por supuesto don Helio, que le mando un gran saludo. Don Helio estaba muy feliz, ¿verdad? Entonces yo le decía, a ver si don Helio, claro, o sea, claro que es bonito subir 7 puntos, pero vea qué, ¿verdad? Entonces... me imagino que el más contento de todos era Mauricio Herrera, que le encanta agarrar estos datos y tergiversarlos y presentarlos como un gran logro. Pero bueno, saludos, don Mauricio. Ese día no lo vi a don Mauricio, yo andaba comprando aguacate. No, los andaba dejando en Subway, güey. Pero es fea. Entonces, pero esto no, digamos, esta administración lo quiso muy poco en esos temas, pero las pasadas no es que hicieran maravillas. Sí, claro. O sea, hemos venido arrastrando problemas muy comunes. Pero que veo que nos pasa un poco con esto de la competitividad, un poco lo que pasa con la pobreza también, ¿verdad? Que andamos subiendo, bajando, y sí. Pero en muy poquito, y nos hemos mantenido desde el año 94 súper estables, sí. O sea, algo estamos haciendo mal, o sea, el país, o sea, muchísimas cosas puede ser. Un profesor de él y lo decía claramente, ¿verdad? Bueno, es un nadadito de perro. Eso es un nadadito de perro, exacto. Ahí vamos. Sí. Ahora, cuando uno lo ve por componente, que es interesante aquí, uno dice, bueno, ¿cómo estamos? Entonces, instituciones que la trapito dominguear, cada vez vamos peor. Y pareciera que vamos a seguir peor con las cosas que hemos visto. Y ahí predominan temas de, todo lo que tiene que ver con el manejo de la hacienda pública, el manejo del Estado de sus finanzas. Que la percepción del empresario es que es un manejo desordenado, y tiene toda la razón. Luego, en el tema del macroeconómico, se ha deteriorado muchísimo. Yo creo que una deuda que llega a casi 60%, un déficit fiscal que llega al 8% del PIB, pues obviamente estamos al borde del abismo. Sí. En infraestructura, curiosamente, hemos mejorado. Y la gente me va a decir, ¿cómo? Por el puerto de Incop, el aeropuerto internacional. Entonces, digamos, en 10 años, uno ve en 10 años, se han hecho algunas cositas. Entonces, pero acordemos que esto es relativo, ¿verdad? Esto son percepciones que no son absolutas. Entonces, el punto de referencia era muy malo. Claro. Entonces... Sí, claro. Ahora con APM Terminals, digamos, probablemente vaya a subir. Cuando entre APM, pues claro, Caldera, claro. La concesión de Caldera, funcionó muy bien. La misma Ruta 27, con todas las críticas, ha sido algo que... Es que de repente se incrementó un 30% el número de carriles para ir al Pacífico. Claro. Solo teníamos por San Ramón o por Orotina. Entonces, de repente tenés una tercera opción. O sea, claro. por supuesto que tuvo un efecto. Lo que abrió posibilidades de negocios para el Pacífico Central. Y el aeropuerto Juan Santa María, que ha sufrido una transformación importante. Con todos los problemas que ha tenido esa concesión y todos los atrasos, ha sufrido una transformación. Hace 20 años, antes de que se hiciera la concesión, el aeropuerto, si no me equivoco, tenía 4 puestos de atraque. 4 puestos, no me acuerdo, las mangas, ¿verdad? Y hoy ya, no sé, vamos como por 16 o... Es un aeropuerto corronquísimo. Aparte de que está bonito, es mucho más funcional. Yo el otro día lo decía en otra entrevista que me hacían en alguna radio, que yo soy de esa generación
que yo nací con la crisis de... No, nací un poco antes, pero de Sí, la sí, crisis bueno. de Carazo. No sé Tenía, qué año, tenía qué 4 mala maña. años, tenía 4 o 5 años, pero a mí, mi generación le tocó no ver ni una sola gran obra porque me tocó crecer en la pura crisis. Sí. Entonces yo del año 78, que ya empezaba a tener noción de algo, 5 años, 6 años, hasta los años mediados de los 90, nosotros no vimos Nada. grandes obras. Uno se maravilló, yo, confesión, yo me maravillé cuando construyeron el Mall San Pedro, que era una carajada. Aquel armatoste. ¿Verdad? Claro, pero es que nosotros no nos tocó ver absolutamente nada porque fue casualmente la época de la crisis y fue donde ya empezamos a salir de la crisis y volviendo un poco a lo que hablábamos al puro principio, donde empezamos a diversificar la economía con las exportaciones, con esto y lo otro y se volvió a empezar a ver plata en el país. Que eso es lo que da un poco de miedo en esta etapa, en este precipicio en el que estamos, que entendamos que las crisis tienen sus efectos 20 años después. Todavía estamos pagando 20, 30 años después. En términos de capital humano. Claro, toda la generación, yo vi a mis vecinitos que salieron de estudiar y que porque no podían seguir, porque tenían que ayudar a sus familias, ¿verdad? Y bueno, entonces sí, para seguir con el tema. Recorrido, entonces luego entramos a los mercados, bueno, a la parte de educación y salud, ahí estamos bien, o sea, yo lo puedo decir, estamos bien frente a América Latina, Claro. Sí. ¿verdad? Todavía nos rinde, todo lo que hemos invertido nos rinde ahí muchísimo. Sobre todo en salud básica, ¿verdad? Tenemos indicadores de primer mundo. Ujú. Y donde ya empezamos a notar rezagos importantes, ya Educación. comparándonos con el barrio, Ujú. es en educación. Sí. Sí. ¿verdad? Y ojo, comparándonos con el barrio, que es un barrio bravo. es un benchmark bastante triste, ¿verdad? No que- por menospreciar a otros, pero porque No, así no, es. no, porque es que, así es, tienen- que, es que antes Costa Rica se comparaba, bueno, digamos en términos de comercio internacional, yo trabajé en CINDE en 2 etapas distintas de mi vida, pero CINDE siempre buscaba comparar al país con los líderes de inversión extranjera, y Claro, entonces que se con hablaba de Irlanda. Irlanda y se hablaba, dependiendo de la época, ¿verdad? Y ahora nos comparamos con Centroamérica y nos enorgullecemos de que estamos en primero o segundo lugar, cuando eso... Sí, bueno, aquí digamos estamos de primeros en América Latina en general, pero efectivamente, o sea, ya cuando uno hace el análisis interno, y ustedes lo han visto, o sea, nuestros indicadores de educación o sea, van como el cangrejo. Como el cangrejo. sí. Ahora, luego vamos a los mercados. Entonces, en el mercado de bienes y servicios, ahí lo que nos encontramos es, primero, una dificultad enorme para hacer negocios en este país. Mm. Barreras de todo tipo, barreras arancelarias, que ya hemos hablado, barreras no arancelarias. Luego, una escasa competencia en mercados importantes. Entonces, hemos creado monopolios, oligopolios por ley o de facto, ¿verdad? Y esto, bueno, los monopolios obvios que ya conocemos, odiosos, de Recope, la dificultad La electricidad. para el sector privado de invertir más en electricidad, luego los oligopolios en algunos productos básicos, de los que ya hablamos, el problema en los materiales de construcción, cemento y varilla, que además, aquí lo interesante es que muchas de las soluciones a estos problemas, que además generaron problemas de corrupción importantes y que están generando problemas de corrupción importantes, se arreglarían fácilmente cerrando la llave, Claro. cerrando la llave de la brecha, porque la corrupción se genera porque hay una renta que aparece, Así es. ¿verdad? Entonces, si vos cerrás la llave, si cerrás la renta, no tenés oferta de corrupción. Que eso es lo interesantísimo, Víctor, que yo, Eli, lo he escuchado mucho, yo también lo he dicho muchísimo. El tema de la corrupción no es un tema de personas. O sea, vos puedes poner o sea, que muchas veces la gente dice, es que hay que poner a gente honesta. No, es que tenemos que ver por qué surge, porque hay un incentivo para ser corrupto. Sí, entonces, en cosas muy específicas, la solución es la liberalización. Claro, O una agresiva política de competencia, claro. ¿verdad? La liberalización, la simplificación de trámites, la reducción del aparato estatal en el sentido de que es necesario que deje de estar poniendo trabas y obstáculos, porque donde hay una traba y hay un obstáculo, hay un incentivo para ver cómo uno se lo brinca. Y ahí nace la corrupción. Sí, ¿verdad? un conocido político costarricense decía, donde hay permiso hay chorizo. Sí, que Otto, yo creo que esa frase
ha sido una de las que más ha quedado. Es cierta. Y es muy cierta. Y es muy cierta. Hay que reconocerle a Otto, Así es. yo que soy tan crítico de él, que esa es una de las cosas que muy importantes que ha dicho. Entonces, efectivamente, entonces, claro, ahí estamos muy mal, ¿verdad? Si uno ve, digamos, en el ranking, ya vos que os gusta el ranking de la FIFA, en el ranking de, por ejemplo, el número de días para establecer un negocio, el número de trámites para establecer un negocio, esos tipos de cosas, el Doing Business del Banco Mundial, estamos más allá del número 100 a nivel mundial. O sea, es fatal. Ya, estamos en la cola. Luego vamos al mercado laboral, ahí lo que vemos es lo que se quedan los empresarios de las rigideces del mercado laboral. Sí, no hay flexibilidad. En cuestiones muy básicas, por ejemplo, que se ha tratado, yo sé que se ha tratado, pero digamos, si vos querés contratar a alguien por medio tiempo, por un cuarto tiempo, hacer los trámites para asegurar solo por ese cuarto tiempo y a la acumulación de tiempos con una persona, se vuelve engorroso. Sí, o las personas que trabajan en horarios nocturnos. Hoy se vuelve engorroso, pero ya puedes hacerlo. Sí. Hace un año no. No se podía. O sea, antes de hace un año, vos contratabas a una persona por 10 horas y tenías que reportarle a la caja con el salario mínimo de tiempo completo, hay ¿verdad? Muchas complicaciones. Sí. Entonces, bueno, todavía el índice no refleja esa mejora. Claro. Luego nos vamos bueno, la otra cara de la moneda en el mercado laboral es que el empresario dice, bueno, si yo ya estoy buscando gente de cierta calificación, ya no los encuentro. ¿Verdad? Entonces nos está acabando la producción de capital humano. Esa es una de las quejas más grandes de todas las empresas que vienen acá. O sea, digamos, son dos caras de la moneda. La cara bonita es, las empresas vienen por el capital humano. Sí. Pero no tenemos Pero ya cuando llega y ya empieza un canibalismo entre las empresas, Claro. y problemas grandes ahí. Entonces, Y es un problema doble, ¿verdad? Porque tenemos por un lado que la educación está fallando, entonces no estamos produciendo suficientes profesionales o suficientes técnicos con las calificaciones necesarias para poder aspirar a estos trabajos, pero también el bono demográfico se nos está acabando, ¿verdad? También. Y entonces, hoy tal vez no se sienta tanto, pero dentro de 10 años, cuando empecemos a sentir el efecto de que cada generación que entra al mercado laboral es más pequeña que la del año anterior, o sea que cada año va a entrar menos gente al mercado laboral, bueno, a como vamos con el tema de desempleo, tal vez esa sea una buena noticia, porque tal vez esa sea la forma de reducir el desempleo. Puede ser. Pero digo, porque yo escuché en la campaña electoral, escuché una propuesta buenísima, que era que... ¿Tener más hijos? la de Stephanie. Ah, sí, claro. La de Stephanie Campos. Sí. Bueno, eso en la parte Pero laboral. eso era para resolver el problema de pensiones. Porque si tenemos más hijos, aumentamos el problema del desempleo, ¿verdad? Tenemos que tener claro eso. Pues no creas que Stephanie es la única, porque hace poco también en España algunos partidos estaban diciendo eso, muy a la derecha, el PP por ahí. Bueno, porque además está ligado al tema de la inmigración. Exactamente. Claro. No nos metamos. El mercado laboral. El mercado laboral, y luego el mercado financiero, ahí la queja principal es el spread que hay entre de las tasas de interés. Que eso es para los que no sabemos. Bueno, que los bancos captan a una tasa muy baja, pero prestan a una tasa muy alta. Entonces, y pongámoslo todavía más en español. Cuando usted lleva sus ahorros al banco, le pagan, no sé, un 3%, un 4% anual. Por tener ahí el dinero. Por tener la plata en el banco. Y cuando usted va a pedir un préstamo para una cuestión productiva, le cobran el 12, 14, bueno, dependiendo. Pues usted, Juan Carlos Bolaños, probablemente le cobraron el 8%, pero otros les cobran 12, 14, dependiendo de qué es, ¿verdad? Entonces, hay el spread es el margen. Es la diferencia que hay entre una y otra. Margen de intermediación. Y eso se determina por qué. Yo que no soy economista como ustedes dos. Yo tengo la tesis de que hay una enorme ineficiencia en el mercado financiero, en el mercado bancario en Costa Rica. La gente piensa que porque hay competencia ya resolvimos el problema. Tenemos una competencia muy inoperante desde el momento en que, dependiendo del indicador, entre el 65 y el 80% de la actividad financiera está controlada por los bancos estatales. Entonces, la competencia de los bancos privados no es una competencia muy efectiva, ¿verdad? Parte de esto, de ahí viene nuestra insistencia como liberales de
Costa Rica no necesita 3 bancos o 4 bancos Bueno, ya estatales. ya hemos quebrado 2. Sí, bueno, y vamos terminando, pero lamentablemente Vamos ahí, hemos ido bajando. de la peor manera posible, ¿verdad? Claro. Porque en vez de agarrar y venderlos y utilizar ese dinero para construir infraestructura, hospitales, escuelas, Para meterse o las para pensiones. disminuir la deuda, lo que estamos haciendo es dejando que se extingan estos bancos por malos manejos, por ineficiencia, por impericia y por meddling, ¿cómo se dice? Por meter las sucias manos de los políticos en una cuestión que debería ser de manejo absolutamente técnico, ¿verdad? Y además, adicionalmente, en el mercado financiero, en cualquier otro mercado, cuando vos tenés unos grandes operadores que digamos que dominan el mercado, los otros son seguidores. Lo que les cae es seguirlos. Sí, como en un pelotón de ciclismo, nada más se van pegados ahí. Siguen algunas de esas prácticas y probablemente no se vean en la necesidad de competir por esa vía, ¿verdad? Además, porque son muy grandes los otros y los comen. Y además, en este mercado y en otros donde vos necesitas de alguna forma casarte con alguno de estos, ¿verdad? Vos te casás con la empresa que te provee el internet. Claro. Salirse de eso es un dolor porque tienes que devolver el módem y si no lo devolves te siguen cobrando. Bueno, si tu empresa te metió en la planilla, te metió ya en un banco de esos, cualquier banco, salirse de eso es dificilísimo. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya vos estás en ese banco, por sí. Entonces ya te tienen cautivo. Y claro, entonces, y pedís un préstamo y es con ese banco, porque los récords crediticios están con ese banco. Claro. Entonces, hay mucho que hacer todavía en estos servicios y en general en los servicios en el país. Nosotros nos quejamos muchísimo de que el gobierno aquí, el gobierno allá, pero lo cierto es que hay un sector privado muy acomodado. También. Bueno, aquí... Que por las características del mercado donde operan no necesitan ser más eficientes. Mira, pasa eso mucho con por ejemplo, con las cableras o proveedoras de internet y todas estas cosas que funcionan. Uno a veces dice, oye mucho a la gente decir, esto funciona como un ministerio. O sea... Sí, bueno, es que el caso de las cableras, básicamente lo que tenemos son monopolios territoriales, ¿verdad? Se reparten. Yo aquí donde vivo recibo el pésimo servicio de una cablera y si quisiera cambiarme, la otra cablera no da servicio aquí, ¿verdad? Pero volviendo al tema bancario y de ese sector privado acomodado, al final de cuentas, ese spread, ¿verdad? Ese margen de intermediación tan grande que tenemos en Costa Rica por estas características que ha descrito Víctor, ese es el equivalente del arancel de los arroceros para los banqueros privados. Claro. Y ellos están felices porque ellos también salen y captan al 4 o 5% anual y prestan al 12 o al 14% anual. Y entonces, ¿para qué se joden? ¿Para qué van a bajar márgenes? ¿Para qué van a ser más eficientes? Para provocar al Banco Nacional o al Banco de Costa Rica para que los ataque, ¿verdad? Se quedan tranquilitos con esos márgenes y les estamos generando unas rentas preciosas sin mucho esfuerzo. Sí. ¿No? Entonces, ves, ahí... Esa es la parte de mercados financieros. Y eso, bueno, por eso, eso aplica para otros mercados, ¿verdad? De bienes y servicios en que estamos muy mal. El otro día tenía el teléfono, la batería duraba 2 horas, entonces voy a una tienda que representa esa marca y me dice el vendedor, sí, ¿qué le puedo servir? Y dice, mira, es que el teléfono, la batería 2 horas, entonces vengo a cambiarla. Pero ¿cómo sabe que tiene que cambiarla? Bueno, me parece que es bastante obvio. Dice, bueno, vamos aquí al taller. Llego al taller y ya le escribo nuevamente el problema y me dice, sí, muy bien, déjeme hacer una revisión. Ok, perfecto, yo espero. Dice, no, tiene que darme el teléfono y dura 3 días la revisión. Buenas noches de nuevo aquí Conversando en Libertad con Eli Feinsack, Víctor Umaña y Eduardo Brenes. Disculpen, casi lo logramos esta vez de hacerlo en una sola en un solo tirón. Desgraciadamente tuvimos problemas con el internet, como lo había dicho Eli, yo creo que por estar hablando mal de las tableras y las proveedoras de internet creo que nos oyeron. Pues vamos a darle casi cierre al programa de hoy, que tenemos invitado a el economista agrícola Víctor Umaña, director del CLACS del CAE, que ha estado conversando con nosotros el día de hoy acerca de diversos temas
que van desde la agricultura a la Alianza del Pacífico, y estábamos terminando con el tema de competitividad y tal vez para que de eso cierre lo que estabas diciendo, veníamos hablando de todos los factores que se miden para ver cómo estamos en el índice de competitividad a nivel mundial, y íbamos hablando por el lado de los mercados financieros. Ya habíamos pasado de los financieros, ya habíamos terminado. Sí, vamos por los laborales, el mercado laboral. Ya todo eso lo pasamos. ¿Cuál íbamos entonces? Y ahora seguíamos con los dos últimos. Ah, sí. Bueno, los tres últimos. Uno es el tamaño del mercado. Decíamos que Costa Rica es un mercado pequeñito, ¿verdad? No hay forma de que seamos más grandes. Solo a través de una mayor liberación comercial y tener más mercado de exportación. Ese es el único chance que hay para crecer en ese índice. Y finalmente tenemos dos que tienen que ver con la manera en que se hacen negocios en el país, qué tipo de negocios se establecen acá, cuál es la sofisticación de esos negocios, y finalmente el de innovación. Y ahí medimos no solo el número de patentes, que pues ahí nos vamos bien, pero sino ingenieros, producción de ingenieros, de científicos, y la relación academia, sector privado, academia-empresa, y finalmente la calidad de la educación universitaria. Curiosamente, esos dos pilares que están hacia el final son los más importantes para las economías más desarrolladas, que son economías basadas en conocimiento. Curiosamente, en esos pilares es donde nos va mejor en términos relativos. Digamos que ya como para ir cerrando, una de las enseñanzas de la medición de la competitividad en Costa Rica es que hemos hecho muy bien las cosas más difíciles y nos cuesta mucho ahora hacer las cosas más simples. Lo más sencillo. ¿Verdad? O sea, una construcción que es básicamente cemento y varilla, un poco de agua y todo lo demás, se nos ha complicado muchísimo. Y aquellas cosas donde las hacíamos muy bien, ya otros nos empiezan a pasar. Entonces, nosotros presentamos al final de esto, cuando hacemos las presentaciones de competitividad, hacemos una lámina donde le preguntamos a los empresarios cuáles son los 5 principales problemas del país. Y consistentemente, desde hace 12 años, lo que te dicen es corrupción, burocracia. Esos dos. Siempre. Y es algo que nos retrata de cuerpo entero, es nuestra poca habilidad para resolver esos problemas recurrentes. Víctor, yo también para ir cerrando, yo sí quiero hacer una reflexión en el sentido, hoy hablamos básicamente de tres temas. Hablamos de la Alianza del Pacífico, de incorporarnos, que desgraciadamente pareciera que no está dentro de los planes del gobierno que entra, y aún así nosotros como liderazgos progresistas que creemos que la apertura, la incorporación de nuevos mercados ha sido algo de lo que nos ha hecho exitosos y lo que nos ha hecho bien en los últimos 30 años, y que lo hemos hecho bastante bien, no deberíamos abandonarlo. Yo hago esa reflexión. Y el tema agrícola también, en el sentido de que nosotros pasamos de hace 40 años, 35 años, de ser un país que producía 3, 4 productos, a ser un país que en este momento produce muchísimas cosas y llega a muchísimos mercados, lo que también nos ha hecho de alguna manera ser exitosos, por ejemplo, para soportar crisis como la del 2008, 2009, porque teníamos un mercado bastante diversificado y no dependíamos de un solo lugar de donde mandábamos nuestros productos. Entonces, mi reflexión a lo que va es, estos temas que desgraciadamente pareciera que no son temas que van a tener mucha profundidad en este gobierno de don Carlos Alvarado, y parte de nuestra función como sujetos de la sociedad civil en este momento, aunque somos un partido político, es tratar de hacerle entender a don Carlos que esas cosas hay que traerle un poco, ¿verdad? Sí, y yo creo que algo que no dijimos es, bueno, ¿por qué queríamos entrar en la Alianza del Pacífico? Sí, es importante. Bueno, yo creo que desde el punto de vista, la Alianza del Pacífico es una oportunidad de oro para poder volver a ver al Pacífico. Y es una manera de continuar nuestro proceso de integración con el mundo, pero muy focalizado al mercado más dinámico del planeta. Y yo le agregaría dos cosas, Víctor. Yo le agregaría dos cosas que a veces la gente no se da cuenta. Uno, que somos un país muy pequeño y que al formar parte de un grupo mucho mayor, podemos tener mucho mayor peso internacional a la hora de querer influir en ciertas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo veía que tiene la Alianza para el Pacífico es que habla de embajadas conjuntas, por ejemplo, para ahorrar costos para los países.
Imagínense, aquí la gente se queja mucho de lo que nos cuesta el servicio exterior. Imagínense poder tener un servicio exterior compartido, en vez de tener un edificio que solo alquila Costa Rica, lo alquilan estos 4 o 5 países y se ahorran muchísimo, ¿verdad? Y lo otro, yo voy a seguir de necio con el tema de darle contexto a las cosas. La Alianza del Pacífico, básicamente es un acuerdo comercial, digamos, con hormonas, ¿verdad? Que en caso de ingresar, nos está dando acceso a más de 200 millones de consumidores. De las 4 economías, o 4 de las economías más dinámicas de América Latina, y además 4 economías que, a brincos y saltos, pero enmarcan dentro de las democracias liberales, qué sé yo. La octava, además, en conjunto son la octava economía mundial. Leía yo en el informe de la Cola, sí. O sea, en su conjunto llegan a ser la octava economía mundial. Correcto, correcto. Entonces, es importante, ¿verdad? Porque estamos hablando de México, Colombia, Perú y Chile, ¿verdad? Que insisto, son de las economías más exitosas de América Latina. Y lo que dice Víctor, ¿verdad? Porque este es un acuerdo que no es solo para integrar a los países aquí a nivel latinoamericano, sino que es para utilizarlo de catapulta hacia Asia, ¿verdad? Para prestarle atención a la cuenca esta del Pacífico, ¿verdad? Que es donde está creciendo más la economía mundial, que es donde está creciendo más la población mundial, que son economías emergentes que demandan muchísimos de los productos que aquí producimos, ¿verdad? Y lo otro que yo creo que es importante, que siempre en Costa Rica, en el discurso público, se nos olvida hablar de eso, que cuando hablamos de comercio internacional, el comercio es una avenida, es una autopista de 2 vías. Y nosotros siempre hablamos de cómo abrirle mercados a nuestros productores, y por supuesto que es importantísimo. Y la parte que se nos ha olvidado es cómo hacemos para utilizar el comercio internacional para beneficiar al consumidor local. Y por eso es tan importante no excluir de los acuerdos comerciales a estos productos que los identificamos en la primera parte de la conversación, ¿verdad? Que hablábamos de arroz, frijoles, carne de pollo, pescado, lácteos, azúcar, que son productos de canasta básica, que son productos de consumo básico, que son los que más están encarecidos por los sistemas proteccionistas. Y entonces son los que más afectan a los consumidores más pobres. Y Eli, nada más, otra cosa importantísima, ahora que don Carlos Alvarado y su gobierno entrante están tan preocupados, como todos lo estamos, tratando de buscar formas de reducir ese déficit fiscal, tratando de ver cómo generan más ingresos, y de lo cual estamos realmente preocupadísimos muchos por la forma que nada más están tratando de ver cómo nos meten la mano en la bolsa. Hay que entender que entrar a un espacio de estos nos va a generar mucho mayores cantidad de empleos, va a haber mucho más productos que exportar, y nada mejor y más sano para una economía antes que andarle metiendo la mano en la bolsa a través de impuestos y generar empleo. Ese es el mejor crecimiento, productividad, ¿verdad? Entonces, a mí, o sea, tan preocupado, que yo sé que está preocupado en este momento, que él mismo hace 2 días dijo, esta reforma fiscal, que yo no la veo como tal, completamente no va a ser suficiente. Sería entonces el momento ideal para estar viendo cómo ampliamos y cómo entramos en estas cosas, ¿verdad, Víctor? Sí, y además, una frase que yo he utilizado en otros lados es que la mejor política social es la agricultura. Debemos generar empleo en las zonas agrícolas, y eso va a generar mayor bienestar, le va a quitar dolores de cabeza a las instituciones del Estado, y va a generar una economía más dinámica en las zonas rurales. Y casualmente los opositores, los que se oponen, dicen que es que va a afectar muchísimo el sector agrícola. O sea, y creo que hoy ha sido el programa casualmente en el que hemos visto que, claro, como en toda cosa, lo decías vos en un principio, Víctor, hay ganadores, hay perdedores. El problema no es que los haya, porque siempre los va a haber, sino es cómo nos preparamos para ayudar y para encauzar a esos perdedores para que se puedan incorporar a otros lados. Creo que estamos, ¿verdad? Para el día de hoy, no sé si hay algún otro tema que quieran tocar. No, hay otro, pero yo creo que si lo introduzco ahora son otros 15 minutos y nos van a matar. El tema que yo creo que podríamos tratar de conversar otro día, que es cómo generar valor agregado en la agricultura. Porque cuando Víctor dice generar empleo en el sector agrícola, no es simplemente
generar campesinitos que producen productos sin mucho valor agregado y muy sujetos a problemas de clima, vaivenes de precios internacionales, etcétera, sino cómo hacer para que trabajar en la agricultura no sea una condena a la pobreza. Así es. Bueno, pues yo creo que dejamos la invitación abierta para que Víctor nos venga a hablar de ese tema. Les repito, en este espacio, Conversando en Libertad, los liberales progresistas queremos empezar a tocar temas que normalmente no hemos hablado. La agricultura es uno de ellos, así que te vamos a invitar otra vez. Mucho gusto. Para hablar, porque creo que si algo también faltó en esta elección, porque no se habló mucho de agricultura o casi nada. No se habló de nada. De nada. Nuevamente el agradecimiento para los muchachos de Papalote Audiovisual que nos han ayudado a tener una bastante mejor transmisión hoy. Vamos mejorando poquito a poco y la interrupción que tuvimos no fue culpa de ellos, fue culpa de la señal de internet. Vuelvo y repito, y lo digo rápidamente porque ahorita nos vuelven a cortar el servicio por criticar a la cablera. Muchas gracias y nos esperamos el próximo viernes con un nuevo programa de Conversando en Libertad. Muchas gracias, Víctor.